25 de octubre inauguramos el nuevo curso 21-22 del Foro de Ciencia y Tecnología, y no lo vamos a hacer con una ponencia, lo vamos a hacer con un diálogo bastante abierto, con una presentación del programa, de lo que va a ser este trimestre, y un vídeo muy cortito de algo que, bueno, que nos suena continuamente todos los días en televisión y noticias, que es la vulcanología. De manera que entonces son 5 o 6 minutos, más que nada también para abrir el diálogo sobre posibles experiencias que hayáis tenido pues, todos los asistentes acerca de esto, de esto, de las fallas o de tal, haber visto, no las fallas de Valencia, sino las fallas de las fosas tectónicas y demás. Muy bien, de esto puedo hablar poco. Pero dado que Soli ha tenido la gentileza, generosidad y tiempo de unirse a nosotros, pues yo quería cederte la palabra para que fueras tú quien inauguraras este magnífico foro de ciencia y tecnología. Así que adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Abelardo, pero yo estoy aquí exclusivamente por encontrarme un poco y saludar a amigos, más que por inaugurar, que vosotros sois los que tenéis toda la potestad sobre el foro de tecnología y los que lo lleváis para adelante. Sí que es cierto que el foro de ciencia y tecnología es un foro que realmente es ejemplar, ¿no? Por la cantidad de actividades que hace, lo interesante y la verdad cómo funciona, ¿no? Así es que daros la enhorabuena. A mí sí, es un foro que yo le tengo especial cariño y al que me encantaría asistir. Sabéis que estoy muy pegada al mundo de la ciencia y de la tecnología y la verdad es que me gusta mucho, me divierte. Son temas que me divierten muchísimo, pero bueno, lamentablemente, mientras no encuentre una jubilación airosa o una lotería, tengo que seguir trabajando y no me permite asistir ni a la 10ª parte de las sesiones que considero interesantes. Así es que agradeceros a todos vuestro esfuerzo y todo esto es improvisado, ¿eh? Yo venía solo, pasaba por aquí, estaba conectada a la universidad y he dicho, voy a saludar porque hay muchos, pues por ejemplo, a Miguel, a Javier, a ti, Ángel Luis, os he visto, incluso a Mara la he visto hace poco, tal, pero hay a Miguel Ángel y Pilar por descontado y a Joaquín también. A Marichu y a José María os he visto conectados alguna vez, pero a Luis hace, por ejemplo, montones que no te veía. Entonces, Magdalena nos hemos visto en la Noche de los Libros también el otro día, pero luego, por ejemplo, a Margarita Alino y a José Manuel, pues nada, es decir, tiene que un montón. Entonces era una buena oportunidad que no quería desperdiciar, pero sinceramente no tenía ni preparado ni pensaba que yo iba a inaugurar, pero sí que puedo aprovechar para daros la enhorabuena, agradeceros que tengáis una ilusión común, que es muy, muy necesario en nuestra sociedad, tener grupos con ilusiones comunes y que sean tan abiertos. Y nada, cualquier cosa, sabéis que siempre estamos a vuestra entera disposición para lo que buenamente podamos. El día 14 empiezan las jornadas de la ciencia, que sé que vais a estar vosotros el primer día. Otra vez me lo pierdo porque tengo clase de 3 a 9, así es que no voy a poder estar. Me parece la elección muy buena, lo que dijiste, Abelardo, no iba a ser de otra manera. Así es que, nada, a por ello, entre todos y por un feliz curso, que seguro que es muy interesante. Vale, muchísimas gracias, Soli. Bueno, es que claro, a Luis hacía tiempo que no le veías porque se ha ido al siglo de Pericles, como veis, y entonces, claro, está un poco lejos en el tiempo. Siempre he tenido el corazón dividido entre las humanidades y la ciencia, ¿eh? Los que le conocemos sabemos que está ahí, pero ahora parece que le está tirando la humanidad, ¿eh? Las humanidades. Todas sus ponencias han tenido un trasfondo de humanidad más que de ciencia. ¿Verdad que sí, Luis? Siento contradeciros, pero mi corazón está en las ciencias. Y está en las ciencias porque es con lo que me he ganado la vida. O sea que lo otro pues es un hobby, es un placer, por supuesto. Es un lujo el poder haber hecho una carrera de letras que puedo deciros que no me ha producido el más leve beneficio. Al contrario, me ha producido importantes costes, ¿no? Porque las matrículas y los libros y todas estas cosas, pero mi corazón lo sigo teniendo en las ciencias, sin dudar.
Muy bien, estupendo. Pues si os parece, lo que voy a hacer es presentar el programa del trimestre y, y también dar la palabra a los ponentes que aquí presentes, compañeros que van a hacer alguna ponencia para que expliquen brevemente en qué va a consistir. Y yo voy simplemente a leer, digamos, las ponencias que van a venir por parte de ponentes externos, externos, digamos, al grupo que estamos aquí o a la comisión de los 6 que llevamos a este foro. Muy bien, pues hoy estamos aquí, el 5 del 10, y la primera que vamos a tener, damos un salto porque por las jornadas de Escociencia, en que no queremos entrar en conflicto con Escociencia y además también porque tenemos aquí la fiesta de la Hispanidad, que es el día 12, de manera que nos vamos directamente al día 26. Veis que en azul he señalado las que son por parte de ponentes externos, que además son presenciales y online. En la Casa de Cultura es San Lorenzo del Escorial, como siempre, pero en este trimestre hemos reforzado las presenciales, que también serán online, porque hay mucha gente que echa de menos dentro del Ateneo el hecho de reunirnos presencialmente, ¿de acuerdo? Entonces, aunque vamos a mantener online, porque la verdad es que funciona bastante bien, pues antes hacíamos solamente una al mes presencial y ahora vamos a reforzar esto y vamos a poner seguramente 2 o algo así. Bueno, empezamos con este programa y tenemos en principio Ciudades Inteligentes por Ángel Pinedo, una ponencia que ya teníamos para el trimestre anterior pero que se pospuso por razones personales. Y luego tenemos una ponencia que seguro, bueno, no digo que la de Ciudades Inteligentes no sea interesante, pero la de Fukushima 10 años después, por Kun Nemoto, indudablemente será muy atractiva y seguro que nos cuenta muchas cosas que no salieron en las noticias de primera mano cuando ocurrió esta catástrofe. Después tenemos Innovación desde el tren, por Álvaro Urech. José Manuel, quizá quieras tú decir algo acerca de esta ponencia y de quién es Álvaro Urech. Ahora después te paso la palabra. Y por último tenemos a José Gallego Frías, que nos va a hablar de la influencia del suelo en la calidad de los productos alimentarios, que es una ponencia un poco distinta a las que hemos tenido últimamente, pero también se habló de esto en tiempos pasados. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, yo creo que puedo pasar la palabra a Luis para que nos hable un poquito de El hombre y su entorno 1, que como veis habrá un hombre y entorno 2, quiere decir que es el principio de un ciclo sobre el hombre y su entorno. Adelante, Luis, por favor. Bueno, pues simplemente deciros y agradeceros a muchos de vosotros que comenzamos este curso que es el número 15. Durante 14 años de vida hemos dado infinidad de tertulias de los más diversos temas, llegando a un momento en el cual ahora ya nos es difícil ofreceros algo que sea realmente original. Consecuentemente, en este curso, al menos por mi parte, lo voy a dedicar a realizar una serie de tertulias que bien podríamos llamarlo historia de la ciencia. Pero no lo vamos a llamar así, puesto que sobre la ciencia, como sabéis la mayoría, siempre escriben los de letras. A los investigadores de ciencias les parecía chocante que quien publicara los libros de la historia de la ciencia fueran los de letras, pero eran los que más se vendían y consecuentemente los que más éxito ha tenido con el natural molestia de los historiadores y de científicos. Es evidente que científicos y humanistas ponen todo su empeño en buscar la verdad, lo cual es evidente, pero el lenguaje de unos y otros, creerme, es muy diferente. Como no podía ser de otra forma, la manera de expresarse uno y otro, el científico y el humanista, difiere mucho. Hablan y escriben los de humanidades muchísimo mejor que los científicos.
¿Por qué? Pues porque tienen grandes conocimientos de retórica y representación, lo que le confiere una claridad de exposición, brillantez sus discursos y textos que el científico no puede alcanzar. Solo se apoya el científico en su lenguaje, en los resultados de investigación, en todo aquello que ha conseguido en el laboratorio, omitiendo, por supuesto, lo que no ha conseguido. Los textos que conservamos desde la antigüedad procedentes de los grandes maestros son apasionados, son brillantes, son solemnes, en un lenguaje muchas veces rayando más en la poesía que en la realidad, cosa que los científicos no aceptan mucho. Por el contrario, las publicaciones científicas desde mediados del siglo XX son frías, concretas, breves, ya que es difícil narrar una ecuación diferencial o un proceso físico-químico lleno de notaciones y complejos. Es mucho más fácil narrar las cosas no científicas que las científicas. Es evidente que la formación universitaria de la gente de letras es sin comparación más humanista, más elocuente, mucho más agradable de leer que las escritas por un científico que lucha fundamentalmente por hacer entender cuáles son sus teorías, que no todo el mundo las entiende y que solo están avaladas por la verificación de sus experiencias. Su lenguaje, el lenguaje científico escrito, es rudo, ciñéndose mucho más a los hechos que a la forma. En los textos humanísticos, especialmente en los relativos a las ciencias, su interpretación no incluye ninguna valoración estadística, cosa fundamental en cualquier trabajo de ciencias, lo que hace mucho más amena su lectura que los publicados por los científicos. La mentalidad de letras intenta encontrar una solución a todos los problemas que se plantea, mientras que la mentalidad de ciencias únicamente aborda los temas que puede experimentar y verificar. Cualquier trabajo escrito por profesionales de las letras, su ejecución es admirable, su lenguaje impecable y su metodología siempre correcta. No ocurre lo mismo con los científicos, desgraciadamente. Incluso la mentalidad humanista contemporánea hoy día acepta que todo lo que es mesurable no es opinable y la cuantificación siempre aporta una mayor certeza en las cosas. Por todo ello resulta comprometido hablar de historia de la ciencia a cualquier científico, que es mi caso también. En este curso nos vamos a centrar en las inquietudes del hombre frente a los desarrollos tecnológicos que desde el principio de los tiempos han cambiado nuestras vidas. No solo me centraré en nuestra familiar cultura occidental, sino que deberemos valorar lo que ocurría en el mundo que está muy alejado de nosotros. Pensar que sabemos poquísimo de la cultura china, de la japonesa, de la coreana, de la india, pero realmente tenemos que tenerlo en cuenta. Voy a poner en mis tertulias mucho énfasis en el hombre y su posición en el mundo que le rodea. Comenzaremos valorando al hombre, al lugar que ocupa en el universo, a su llegada y desarrollo en nuestro planeta, a las culturas clásicas babilonia, egipcia, griega y romana. Después pasaremos a estudiar la influencia del hombre y la tecnología hasta alcanzar la Edad Media. Gastaremos un tiempo en la ciencia en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Revolución Industrial y finalmente llegaremos al mundo de nuestros días. Será un poco de historia de la ciencia, pero con un matiz completamente científico. Constará de tantas tertulias como seáis capaces de aguantar. No sé las que serán, las que queráis. Estas charlas, o muchas de ellas, las he dado en el máster
de Historia de la Ciencia en Getafe, en la Universidad Carlos III. Por eso tengo cuerda ahí para rato. Queridos amigos, cuento con vuestra asistencia y sobre todo con vuestra generosidad conmigo. Nada más por mi parte. Estupendo, pues ya iremos colocando adecuadamente, con distancia y sin distancia, las ponencias para que vayas, digamos, alimentando todo este interés tan tremendo. Bueno, son miles de años de historia, así que seguro que son muy interesantes. Cambiamos un poco de tercio, previsión de la evolución urbana, movimientos demográficos. Miguel Ángel, cuéntanos algo de qué nos vas a contar. Bueno, la idea mía es la continuidad de los temas que en los años anteriores he estado tratando, es decir, lo que es el desarrollo urbano y lo que significa para el hombre, pues en línea con lo que estaba diciendo Luis, pues lo que significa para el hombre, la primera cuestión es dónde vive, cuál es su localización, cómo se mueve dentro de los espacios que la geografía nos permite. Entonces, creo que este es un tema absolutamente casi, podríamos decir, casi imprescindible tratar hoy en día. Y tratar hoy en día en España por varias razones. Una de las razones fundamentales es que lo estoy hablando con vosotros en algunas charlas por ahí, en los cafés o tomando alguna cerveza, y es que el problema con el que nos encontramos aquí en España es que tenemos una administración local, o sea, una administración que trata de la localización muy antigua, o sea, se basa en las leyes del año 1835. O sea, quiere decirse que era a principios del siglo XIX. Estamos por el XXI, pues casi llevamos 2 años y no se han modificado estas leyes de localización y de administración local, que es la que prevé eso. Entonces nos podemos encontrar con que la legislación que se está llevando a cabo y las previsiones que se están llevando a cabo desde los gobiernos, incluso desde los municipios, están totalmente en contra de la tendencia de la localización por parte de la sociedad española. De tal forma que estamos hablando de capitales de provincia que tienen muchísimos menos habitantes que muchísimas de los pueblos que rodean a ciertas áreas metropolitanas. Y para explicar esto voy a utilizar un método que utilizan los geógrafos, que es el SIFSEI, o sea, que es saber el movimiento de la población dentro de áreas específicas. Con ese método está basado precisamente en lo que estaba diciendo Luis, de datos estadísticos, y saber cuál puede ser el futuro de esa localización urbana real. Inclusive explicar también para qué sirve este método y este estudio en la situación actual en la sociedad, para localizar no solo la vivienda, sino localizar industrias y ciertas clases de industrias, y por qué se localizan en tal sitio y no se localizan en otro, por qué se agrupan en un sitio y no se agrupan en otro. Y claro, voy a tratar el tema de lo que se está hablando con ese voluntarismo que los políticos y los periodistas utilizan. Es un voluntarismo que está lejos de la realidad de la sociedad en la que vivimos. Pues voy a hablar de la España vacía y por qué existe la España vacía y por qué la España vacía va a seguir existiendo, y por más que se propongan los políticos en cambiarlo, eso no va a ocurrir. Eso no es por datos nuestros, sino es por datos históricos. O sea, quiero decir que a través de los tiempos, y sobre todo no solo aquí en España, sino en toda Europa y en todo el mundo en general, pues está ocurriendo.
O sea que creo que es importante tener en cuenta cuál va a ser el futuro de las ciudades y el futuro de la España vacía. La tendencia en general está yendo no al desarrollo de ciudades, sino al desarrollo de áreas metropolitanas. Porque, por ejemplo, ciudades, Madrid y Barcelona en concreto, son las dos grandes ciudades de España, bueno, pues llevan un tiempo que están perdiendo población. Pero está perdiendo población las dos ciudades, pero está ganando población considerablemente las áreas metropolitanas de esas que están rodeando a esas dos ciudades. Bueno, y esto es todo el tema que pienso en el que pienso dedicar esta charla. O sea, que saber que inclusive este podría ser para las empresas grandes, desde luego lo hacen, utilizando métodos matemáticos y de planificación y de previsión, de programación, de localización. Pero las pequeñas empresas pues deberían saberlo también. O sea, en un pueblo de muy pocos habitantes difícilmente se va a ubicar un abogado, porque no va a tener clientes, o se va a ubicar pues un fabricante de un producto que por ejemplo, las medias de seda ya no se usan, pero bueno, quiero decir, de tejidos o de textiles futuristas. Por eso en un pueblo pequeño no se va a localizar. Y alguien quiere ir a un dentista, no va a encontrar un dentista en un pueblo de 5.000 habitantes. Tendrá que ir a otro sitio, porque en el pueblo de 5.000 habitantes se encontraban antiguamente los sacamuelas, no los dentistas. Bueno, y todo esto, pues saber que la localización es un tema que nos afecta muy grandemente para el desarrollo económico, para la investigación inclusive, y sobre todo para la innovación, es decir, la localización. Bueno, pues de esto trataré. O sea, no quiero extenderme más. Muy bien, Miguel Ángel, estupendo. No, la verdad es que es un tema complejo y apasionante, y que profesionalmente muchas empresas, yo diría que casi todas las importantes, lo estudian bastante a fondo. No solamente en cuanto al punto de vista de la demografía ciudadana, por así decirlo, sino también por la localización de las grandes empresas multinacionales que necesitan, además de productos o servicios de la industria o de los servicios auxiliares, alrededor de las cuales pues, se van a agrupar también estos elementos. Entonces hay pues, de los parques empresariales hasta los antiguos polígonos industriales que se están reconvirtiendo en la última década. Pues entonces es un tema bastante apasionante. Muchas gracias. Y de nuevo cambiamos de tercio, porque el colesterol visto por un profano nos va a hablar Ángel Luis. Y si quieres, además, como tú eres quien presentaste a Kunnemoto, pues puedes hablar de las dos ponencias. Adelante cuando quieras, Ángel Luis. Bueno, hola a todos. Sí, bueno, Kunnemoto yo le conozco a través de un amigo, es un japonés que vive en España, pero que su familia, él estaba aquí cuando ocurrió lo de Fukushima, supongo que todos os acordaréis de ello, fue hace 10 años, en marzo del 2011, bueno, Fukushima es una central nuclear que se vio afectada por un tsunami que se ocurrió después de un terremoto, y que ya no solo fue devastador todo lo que ocurrió con la ola y todo el movimiento del mar, sino que además la central se vio muy afectada. Entonces yo tuve la oportunidad de asistir a una charla de Kunnemoto en Madrid poco tiempo después de pasar lo de Fukushima, y aunque él no había estado allí presencialmente, gracias a Dios, bueno, él no lo sufrió, su familia sí lo sufrió. Su familia vivía allí, tenían casa allí, y la verdad es que a mí me pareció muy interesante, todas las fotografías, porque claro, son vivencias de primera mano de una persona que no es oficial, que no es periodista, que no es lo que te cuentan, ¿no? Luego tuve oportunidad también, al cabo de 5 años, de asistir a una remodelación de esa charla, es decir, una actualización, y donde contaba cosas que habían ocurrido en esos 5 años, como por ejemplo, pues que la casa de su familia estaba exactamente igual que como la dejaron,
que les permitían volver en algún momento y claro, era un impacto muy grande volver a tu casa 5 años después y ver aquello. Y entonces se me ocurrió que al hacer 10 años, pues y le sugerí que nos diera la charla a nosotros. En principio iba a ser solo online, con lo cual, digamos, era mucho más fácil para él porque él vive en Madrid y tal. Pero bueno, al ser presencial va a venir aquí, yo creo que va a ser muy interesante, por lo menos a mí me lo pareció a las anteriores, y veremos a ver cómo resulta. Os animo a todos a que vayáis a conocer, es una persona bastante, y si no, bueno, pues seguirla online, eso ya como sea. Y la otra charla, la del colesterol visto por un profano, pues no sé, es meterme en un terreno pantanoso, eh, porque el profano en este caso soy yo. Quiero decir, soy profano porque no soy médico. Con lo cual, digamos, todo lo que yo os pueda contar sobre el colesterol, pues es producto de cuestiones personales mías, de investigación y bueno, de habérmelas visto con los medicamentos que de forma generalizada son recomendables, que toman una gran cantidad de gente y cada día más, que son las famosas, no sé si, bueno, que seáis médicos seguro que lo habéis oído, las famosas estatinas, que hay 50.000, hay la simvastatina, la torvastatina, la rosuvastatina y la XXXX estatina. Tina. Xtina, eso es. Entonces, bueno, son unos medicamentos cuyo consumo ha crecido exponencialmente. En España creo que va por el 550% en los últimos 10 años, aunque no hay muchas estadísticas porque no interesan estas estadísticas, y que están derivadas, como todos podéis suponer, de bajar los niveles. Es decir, si yo pongo el nivel oficial del colesterol, vamos a poner en 250, pues habrá un número de personas en España o en el mundo que tienen colesterol por encima de 250 y que en principio pues tendrían que tomar las estatinas. Eso también habría que verlo, ¿no? Pero claro, si yo bajo de 250 a 190, pues entonces, claro, ya es que casi todos tienen que tomar estatinas. Entonces, bueno, yo tuve mis problemas con las estatinas, los he vuelto a tener y bueno, os voy a contar mis experiencias, mis opiniones y algunas investigaciones que he hecho yo personalmente pues en sitios americanos, libros y tal, de cosas que, bueno, en principio quiero compartir con vosotros y que supongo que van a generar una gran polémica, sobre todo por parte de profesionales de la medicina que tienen otro punto de vista, como tiene que ser, desde luego. Aunque ya os adelanto que yo he oído a un médico decir que ha visto a una persona en silla de ruedas por tomar las estatinas. Eso me lo ha dicho un médico, con nombres y apellidos. Claro, no voy a decir ni quién es ni cómo es, pero las estatinas son muy peligrosas porque nunca vemos, primero que no leemos los folletos, porque no conviene leerlos, no vaya a ser que nos asustemos, y segundo, porque hay porcentajes que son, o sea, el que la estatina tenga en una cuestión, que no voy a desvelar para que vengáis a la charla, que 1 de cada 5 personas va a sufrir eso, oiga, 1 de cada 5, eso es un horror, esa medicina tenía que estar prohibida. ¿Vale? Que me diga 1 de cada 1.000, que ya también es mucho, o 1 de cada 10.000, pues bueno, puede pasar que no me toque, pero es que 1 de cada 5 me toca y me tocó a mí. En fin, animaros a que el día 23 de noviembre estéis por aquí. Es online, es por la mañana, es a la hora clásica de las charlas del Ateneo y sobre todo porque, bueno, va a estar interesante por la polémica que seguramente se va a producir porque no puede ser de otra manera. Así que nada, esto es un poco un adelanto de estas dos de las que yo me encargo. Una con Kun Nemoto y otra pues personalmente. Gracias a todos. Estupendo, Ángel Luis, muchas gracias. Sí. Bueno, quizá puedas añadir algo sobre la idea o el concepto de prevención. El mundo de la medicina está cambiando y con ello la mentalidad también de los usuarios, por así decirlo, que somos todos nosotros, y de los propios médicos y hospitales hacia la prevención y la salud poblacional, en lugar de curarles, prevenir que tengan que curarles. Claro, entonces, pero... bien, bueno, no es Bueno, el tema, no, eso sí, pero en fin. decir una cosa de eso nada más, solo una cosa. Hay dos mundos aquí, uno es el de los médicos y otro es el de las farmacéuticas. Evidentemente las farmacéuticas a mí no me mandan tomar nada, sino que lo hacen a través de un médico.
Bien. O sea, que el que me manda a tomar algo es el médico, pero el interesado en que yo lo tome es la farmacéutica. Entonces, últimamente estamos asistiendo, y lo comentaremos en la charla, a que muchos de nosotros somos preenfermos. O sea, si el índice de que una persona sea diabetes de tipo 2 está, vamos a poner por caso, en 100, si tú tienes 97, tú eres un preenfermo de diabetes. Y tú tienes que empezar a tomar la medicina. No vaya a ser que luego... Entonces, ya no vale con estar enfermo, es que hay muchos preenfermos para que tomen las medicinas. Entonces, hablaremos de eso, ¿no? De cómo controlar o cómo defenderte, porque bueno, hay muchas historias con las vacunas y con todo, cómo defenderte de alguna manera de no ser un conejillo de Indias. Cuando vas al médico, porque yo voy a decir una cosa ahora y ya me callo, es decir, cuando yo era pequeño, lo que decía el cura, lo que decía el jefe de la Guardia Civil, lo que decía el director de la Caja de Ahorros y lo que decía mi maestro, iba a misa. Ahora no me creo ni lo que digo yo, y mucho menos lo que me dice un médico, con todos los respetos a la medicina y al profesional, no me lo creo, porque estamos viendo que hay muchas cosas por detrás. Entonces, digamos que si tú te planteas de alguna forma el poner entre comillas o entre paréntesis lo que te están comentando, pues a lo mejor descubres algunas cosas que no te gustan. Y yo las he descubierto en el caso del colesterol y en el caso de mi persona. Cada persona es un mundo y a cada persona le afectan las medicinas de alguna manera. Es decir, yo, lo que hablamos ahora lo habéis visto con las vacunas, yo es otro tema que me interesa. Yo conozco casos de niños que le han puesto una vacuna y no digo de COVID, de otro tipo, y a las 4 horas se han muerto. Joder. Pero son casos. Claro, son casos que no te han tocado a ti. ¿Vale? Pero si en un medicamento te dicen que tú puedes tener una de cada 5 personas puede tener esa contraindicación, es como para asustarse. Pero bueno, vamos a dejar el tema que ya empieza a ser polémico. Os remito al día 23, si queréis. Vamos. Lo dejamos hasta el día 23, si os parece, y luego después comentamos, si os parece. Y cambiamos ahora a algo más técnico, innovación desde Stren. Álvaro Urech, ¿nos suena ese apellido? José Manuel, ¿nos puedes ilustrar un poquito? Pues hola, buenos días a todos. Sí, evidentemente, como sabes, hablé contigo al final de la temporada pasada y te comenté, bueno, yo ya he contado demasiadas batallitas sobre el espacio y tal, y quizá pues era el momento de pensar en pasar los trastos a otras personas, y los trastos se los pensé pasar pues a mi hijo y a mi nuera, que los dos pueden aportar alguna cosa interesante, ¿no? Álvaro tiene un interés especial, ser el primogénito mío, pero bueno, pues es escurialense, lo cual ya es un título, y además eso, pues creció, estudió y todo en el Escorial, pero ahora ya no vive en el Escorial, pero está encantado en venir un día y contarnos algunas cosas. Él está metido en el mundo de la innovación, pero a nivel, pues eso, es el director de innovación para España y Portugal de una multinacional importante de trenes, y por lo tanto, pues creo que puede hablar de estas cosas con conocimiento de causa. Además, pues, en fin, recientemente han publicado un libro entre varios sobre el tema de la innovación. Se llama el libro de la innovación, y bueno, pues creo que son temas, sobre todo porque recuerdo que una vez Soli trató el tema de la innovación, y creo que a lo mejor pues a ella y a otros cuantos nos puede interesar. Espero que no sea excesivamente técnico y que luego pues hablará en plan general del tema, pero luego se centrará un poco en lo que él vive ahora, que es pues eso. Dice desde el tren, lo que quiere decir es que él está en el mundo de la movilidad y de los trenes, metros y demás, y por lo tanto pues podemos, no sé, enterarnos un poco de por dónde van los tiros de cara al futuro. Y más adelante daremos la oportunidad a mi nuera, eso ya será para después de Navidades, porque está metida en el mundo de las grandes instalaciones científicas en España. Está en el Ministerio de, ya no sé ni cómo se llama, de Ciencia e Innovación o algo de eso.
y bueno, pues realmente es responsable de muchos centros de este tipo y nos puede contar un poco el panorama de estos grandes centros de investigación en España. Así que con eso, pues yo digamos que no me he retirado del todo, porque ya le dije a Abelardo que si hace falta contar alguna otra batallita del espacio, pues la buscamos y la contamos. Pero si no, pues como también me gusta el que esto se abra hacia más gente, que no seamos siempre los mismos los que contamos y los que escuchamos, pues lo que sí quiero es que eso, que esto se abra a otra gente que nos puede ilustrar en otros temas. Así que con eso vamos a ver qué tal. Estupendo, estupendo. Muchas gracias, José Manuel. Y bueno, está bastante claro que los nombres que aquí figuran y las ponencias que aquí figuran es gracias a la labor que todos hacéis, vuestras aportaciones y sugerencias, a que podamos poner un programa casi semanal, salvando las fiestas y demás, que es difícil de mantener si fuera de otra manera. De manera que nuestro agradecimiento desde el nombre de la Comisión del Foro a todos los que aportáis y seguir pidiendo vuestras aportaciones. Y al hilo de esto, para hablar de influencia del suelo, de la calidad de los productos alimentarios y tal, fue Pilar precisamente quien aportó el nombre de José Gallego Frías después de hablar con él. Y por eso te quiero pedir, Pilar, que nos digas algo más sobre José y si sabes sobre la ponencia, no lo sé, tampoco es necesario, pero vamos, que nos digas cómo se gestionó todo este principio y toda esta propuesta de colaboración. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Ángel Luis, perdóname, creía que tenía el micrófono cerrado por el comentario que he hecho, que bueno, ya cuando llegue el día de su ponencia trataré yo de decir algo, si lo veo conveniente. No me ha oído. ¿Me has oído, Ángel Luis? El micrófono. Que sí que te he oído, lo que pasa es que me he tenido que levantar en un momentín, porque es que hay cosas Vale, que... entonces nada. Pero sí, gracias, estoy pendiente. Le pido excusas, ¿eh? Bueno, a este señor, Pepe Gallego, este señor le he conocido precisamente en las reuniones que tenemos de los jueves, teníamos en verano. Es un ingeniero agrónomo y como le he oído hablar de ciertas cosas y tal, me interesó bastante y le pregunté si quisiera dar una charla en ciencia y tecnología. Dijo, bueno, es que tengo que conocer un poco más el ambiente y tal. Digo, bueno, pues tú lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nuestro amigo Abelardo y tú hablas con él de lo que quieres exponer, del tema que quieres hablar, y si te convence bien, y si no, pues no. Pero ha hablado con nuestro amigo Abelardo Rubio y como es normal, pues va a dar la charla. Pero yo creo que es un personaje muy interesante. Y el tema también, no sé exactamente ni lo que va a hablar ni lo que va a decir, solamente lo sé por el título, pero yo creo que nos va a convencer a todos y nos va a gustar. No puedo decir más. Estupendo. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Bueno, antes Soli ha mencionado que empiezan las jornadas del Euroforum y que va a haber un cineforum. Ha dicho una película, por cierto, la ha seleccionado Miguel Ángel, a mí me pareció de perlas también. Es una película muy, muy bonita, muy interesante y además que también tiene su vertiente científica, además de su vertiente incluso amorosa. Y quiere decirse que es una película muy entretenida y muy bien llevada. Se llama, y posiblemente la recordéis, Los últimos días del Edén. Es Sean Connery. Y que, aunque la hayamos visto, yo la vi, pero no me importará en absoluto verla otra vez, porque es una película incluso optimista, ¿no? Optimista y pesimista según se mire. En cualquier caso, allí os esperamos. Vamos a ver Cineforum, 18 o 6 de la tarde, el día 14, jueves, y es la primera jornada de Euroforum de 2021. Entonces, ahora queríamos los de la comisión de este foro haceros una pregunta. ¿Qué esperáis para este foro? Que os ofrezca este foro en los próximos trimestres ya, en los próximos años. ¿Cómo podemos diversificar, aportar más? ¿Cómo también nos podéis ayudar
vosotros, amigos, que conozcáis. ¿Podemos abrir el diálogo alrededor de esta pregunta? Miguel Ángel tiene pedida la palabra, pero vamos, la cuestión sigue en pie. Adelante, Miguel Ángel. Yo sobre la película creo que es eminentemente científica. Lo que pasa es que está adornada como el cine que es, pero es eminentemente científica porque se trata de dos investigadores científicos de primer nivel y están tratando de llevar adelante un descubrimiento que ha hecho él y que las instituciones científicas que ha hecho él en las selvas del Brasil, o sea, en el Amazonas, y nada menos que había descubierto una medicina para curar el cáncer. Y entonces las instituciones mandan a otro científico a colaborar con él pues para empezar a hacer todo el proceso de investigación y enlazarlo con toda el área universitaria o universitaria o científica, por así decirlo. O sea, creo que es eminentemente científica. Luego después está la parte romántica, que siempre tiene que tener las películas, y la parte social, que también creo que deben tener todas las películas, pero vamos, ahí lo veremos. Estupendo. Por cierto, Ángel, te veo ahora. Bienvenido. No sé cuándo te has incorporado, pero bienvenido al foro. Bien, ahí queda la pregunta. ¿Qué esperáis de este foro, de esta comisión? Porque nosotros, repito, sí que esperamos colaboración, como ya se está viendo, para poder hacer este foro atractivo e interesante. Abelardo, yo te vuelvo a repetir delante de todo lo que te dije en su momento, y es que a mí me gustaría que el foro se abriera más, pero claro, inevitablemente el horario de los martes por la mañana pues está orientado a los que estamos jubilados y somos un grupo y bueno, pues más o menos crece o se reduce, pero somos siempre los mismos. El poner las sesiones por la tarde a las 6:30, yo espero que dé la oportunidad de que haya más asistencia, es decir, que se abra a más audiencia, incluso gente joven. O sea que, en fin, yo no tengo nada en contra de los mayores, porque ya lo soy, pero me gusta que asista gente joven con otras ideas. Y a las 11:30 de la mañana los martes es muy difícil que eso ocurra. Entonces, yo insistiría cuanto más mejor en sesiones presenciales y online, pero por la tarde, para eso, para poder abrir el tema. Y luego, pues abrirlo no solo para la audiencia, sino también para buscar gente que pueda venir y dar una charla. Gente que pueda venir a las 11:30 es raro. Bueno, como es online, pues se puede hacer desde cualquier sitio. Pero vuelvo a ser insistente en el tema de la sesión de tarde. De acuerdo, estupendo. Yo lo he anotado y además es por ahí por donde vamos, creo, ¿eh? A aumentarlo dentro de establecer un balance que responda a todas las expectativas, pero sí es por ahí por donde vamos. Soli, por favor, adelante. Gracias, Abelardo. Pues yo estoy un poco, bueno, sí, entiendo el punto de José Manuel, pero a mí me gusta el cariz que está tomando, donde se mantienen una parte de sesiones por la mañana. Hay mucha gente que tiene las mañanas libres y le apetece tener una actividad, y además se están poniendo sesiones en presencial a las 6:30, con lo cual se puede combinar las dos partes. Pero yo cuando he levantado la mano era porque yo creo que la ciencia y también la tecnología no es un tema estanco, como casi ninguna materia es. Entonces, creo que se podrían, o me gustaría, no sé, pero al final yo no organizo, con lo cual solo es quizás como una idea de persona que sigue el foro, que se realizasen más actividades o más charlas o más ponencias donde se viese que la ciencia está en todos sitios. Ciencia y música, ciencia e historia, ciencia,
en todos sitios. Ya Luis va a hablar de ciencia y humanismo, filosofía, historia de la ciencia, aunque lo haya vestido de otro nombre, porque además hasta hace relativamente pocos siglos no había una separación de ciencia con el resto, con la filosofía o con el resto del pensamiento. Pero sí que se podría organizar cosas, yo creo que curiosas, donde fuese de la mano de otros foros temáticos. Y también me gustaría alguna vez hablar de ciencia en la sociedad, de cómo se percibe, para qué la tenemos. Y hay muchas iniciativas y muchas cosas, si lo miráis en internet, de ciencia de la sociedad, incluso educativamente. Gracias. Pues sí, muchas gracias. Sí, es indudable. Yo creo que tenemos que diversificar. El campo de la ciencia es tan amplio que yo diría es inconmensurable. Además, teniendo en cuenta la historia y lo actual y que todos los días está habiendo descubrimientos y la investigación continúa, es parte de la esencia de nuestra sociedad y del propio ser humano que ha estado investigando desde que tuvo uso de razón. Has mencionado la música, Soli. Le hemos puesto música al foro de literatura, le vamos a poner música mañana y ahí os espero en presencial al foro de historia. Entonces, combinar con el foro de esto, bueno, es un reto, nos lo tenemos que pensar, porque yo creo que sí, hay quizá una ciencia en la creación de instrumentos musicales y seguramente una ciencia en todo lo que pueden ser la idea de los intervalos, de los sonidos y de todo esto. Esto nos remontaríamos a Pitágoras y a los números. De manera que, claro, que todo esto puede ser muy interesante, pero bueno, si alguien de los aquí presentes que me estaréis escuchando se atreve y empieza y propone algo, se lo agradeceré mucho. En este momento, ¿habéis oído eso de no me da la vida? Pues venga, está de moda y yo también lo repito. Pero yo creo que sí, que también la música se puede poner en el foro de ciencia. Miguel Ángel, por favor. Como ha hablado Soli de ciencias sociales, creo que la economía es una de las ciencias sociales, quizá la más importante, más que la propia sociología, que la sociología tiene una vida muy cortita desde hace muy poco tiempo, pero la economía, sin embargo, ha estado presente desde los tiempos primeros de la humanidad. O sea, cómo se administran los recursos naturales de los que dispone el hombre, que no es otra cosa que la economía. Cómo se administran para que nos permitan tener todo aquello que nosotros deseamos y que buscamos. Yo me apunté a este foro de ciencia y tecnología precisamente por eso, porque creo que para mí la ciencia es fundamental. O sea, no creo que el desarrollo de la humanidad ha sido gracias a la ciencia y a la tecnología. ¿Por qué? Porque la ha puesto en marcha, o sea, ha puesto sobre la realidad aquello que los científicos han investigado. Entonces, yo eso me interesa en todos los aspectos de la sociedad, ya no solo los técnicos, sino que los sociales fundamentalmente. Creo que también Luis ha estado hablando de la utilización de los historiadores utilizan menos la estadística cuando hablan. Creo que la estadística, que es una rama de la ciencia, de las matemáticas, muy importante, mucho más de lo que nos pensamos, porque nos permite conocer ciertas realidades científicas que no tienen forma de resolverse si no es por métodos estadísticos. O sea que es muy importante. Yo creo que yo inclusive había pensado si incluir la economía en este foro de ciencia y tecnología y cerrar el foro de economía. O sea, todo dependerá de cómo vayan las cosas en el futuro, pero vamos, creo que la economía es una de las ciencias sociales más importantes. Estupendo. Creo que se puede hacer algo. Ya hablamos. Pilar, venías después. Yo solamente deciros que el foro de literatura está abierto a todo. Y si alguien de
de este foro piensa que puede colaborar con literatura por contarnos la vida de algún famoso científico a través de la literatura, en fin, lo que veáis, el foro de literatura está completamente abierto. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, estupendo. Soli, ¿habías levantado la mano? Sí, prometo que ya no intervengo más, porque esto estoy acaparando aquí yo un montón, pero es que estos temas me gustan mucho. A mí lo que me gustaría, y un poco ya lo ha dicho Miguel Ángel, yo creo que es la idea, desde luego no me parece que sea, una cosa es que hagamos temas de ciencia y economía y otra cosa es que se cierre el foro de económicas, porque yo lo dejaría separado, ¿vale? Porque creo que son dos temas un poco distintos, aunque las económicas sean unas ciencias. Lo que a mí me gustaría sería transmitir a todos la idea de que la ciencia es una palanca de evolución y que tenemos la ciencia alrededor nuestro, en todo, lo que es la ciencia en la sociedad, no ciencias sociales, sino en la sociedad. No sé si me explico, porque eso rompería muchos muros de cristal que la gente dice, cuando le hablas de ciencia, se cree que no va a entender nada. A lo mejor no entiende en un momento, porque no lo ha estudiado, unas fórmulas, pero la ciencia la tenemos en todo a nuestro alrededor. Y eso es un poco, yo creo que realizar un acercamiento a lo que es la ciencia y dónde la tenemos y cómo la tenemos impregnada en nuestra vida sería bonito. Aquí, como veis, yo lanzo la pedrada y luego no voy a ser yo la que voy a preparar la charla. Pero ya me gustaría, y por ejemplo en estadística, bueno, yo no sé si sabéis que yo hice estadística e investigación operativa. La estadística es lo que nos sirve para demostrar lo que no demostramos por otras cosas. En medicina, si no hubiese estadística, no podríamos hacer muchas cosas. Cierto. Pero estarás conmigo en que también es verdad que muchos utilizan la estadística a través de los medios y tal de una manera bastante imprecisa y que la visten del color que ellos quieren en la comunicación que hacen y que lo que dicen es no sé si medio mentira o medio verdad o mentira del todo. Entonces, cuidado con la herramienta. Sí es interesante, sin entrar en tecnicismos, hablar, por ejemplo, de estadística mediante ejemplos de cosas que todo el mundo vive y que conocemos bien, porque somos casi, podríamos decir, usuarios. Y entonces sí, ese podría ser interesante. Nunca hemos entrado en estadística en este... Pero, Abelardo, estarás conmigo que las herramientas no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino cómo las utilices. Efectivamente. Hay a un lado de la estadística, depende de cómo se elabore, cómo se presente y cómo se interprete para decir qué. Para dar qué mensaje. Y seguro que un grupo científico saca de ahí un mensaje que seguramente alguien que se dedica a dar una cierta mensaje a la opinión pública, pues le mete un sesgo ahí hacia donde le interesa y entonces tergiversa aquello, dice los dos números que le interesan y por eso digo que puede ser parcialmente mentira. Bueno, yo creo que sería interesante hablar de estadística. Y entonces eso de que te vas a escapar y que tú no vas a hacer la ponencia, no lo sé, el tiempo dirá, porque sí que me parece un terreno... Es que hasta que no acabe el máster no me puedo... Ya, no, pero bueno, ya hablamos, pero bueno, hay tiempo. El foro está aquí para quedarse durante un tiempo. Venga, fenomenal, Muy gracias. bien, estupendo. Javier, por fin supiste cómo levantar la mano, ¿verdad? Porque estabas intentando... Sí. No soy muy hábil yo con estas cosas. Pero no, solo quería deciros que me he apuntado, soy nuevo totalmente en este foro. Creo que a la mayoría de vosotros no os conozco personalmente, pero nos conoceremos y que estoy encantado de haberlo hecho porque ofrecéis un panorama espectacular. Y cuando esté un poco más integrado en él y sepa un poco de verdad en qué puedo, os prometo traer alguna que otra aportación. Estupendo. Por lo pronto, el mes que viene, a principio del mes que viene, en el foro de música va a tener una gran aportación porque va a hablar de la música de los Hafter, ¿de acuerdo? Que los habéis visto muy de cerca, así que ahí también os esperamos a todos. Luis.
Adelante, Luis. Bueno, pues simplemente deciros que estoy de acuerdo con todos los comentarios que se han hecho, pero como os decía en mi intervención anterior, este es el 15 curso y en los 14 anteriores hemos tenido la oportunidad de tratar muchos temas. Por ejemplo, Soli, ese de Ciencia y Sociedad, pues lo hemos tratado ampliamente. Yo he dado varias charlas sobre él y creo que siempre es bueno insistir en cualquier tema, pero que ya lo hemos tratado. De la misma forma que sobre los temas farmacéuticos, pues también lo hemos tratado amplísimamente. Y de la alimentación, más que lo que estudian los ingenieros agrónomos es lo que se llama la edafología, y que estudia los suelos y las plantas, y se hacen los análisis de suelos y plantas, pues también lo hemos tratado ampliamente aquí. Y sobre ciencia e historia, pues en el curso pasado hemos dado 2 sesiones, he dado yo 2 sesiones amplias. Y sobre estadística, pues ¿qué os voy a contar? Cualquier trabajo científico tiene que llevar al final, terminar con lo que se llaman las figuras de mérito, que es un estudio estadístico, pero no es la media, ni la mediana, ni es el chi cuadrado, es una serie de herramientas que tiene la estadística. Y como anécdota os puedo decir que algún miembro destacado del Ateneo, pues en alguna de sus publicaciones ha tenido que pagar a un tío de ciencias para que le haga el cálculo estadístico, porque es que si no, no lo publicaba. En fin, sobre estadística, yo es un tema que me siento bastante cómodo, sobre todo porque tengo una hija que es profesora de estadística, profesora titular de estadística en la Universidad Autónoma. Y no sé, si queréis algún día, a lo mejor la puedo invitar a ver si ella quiere, porque una cosa es lo que los padres decimos, queremos, y otra cosa es lo que ellos quieren. Simplemente lo único que me gusta añadir es que en vez de ser casi siempre los mismos los que aquí damos la paliza al personal, pues lo que sería bueno es que hubiera otras gentes, otros profesionales, que seguro que los hay y que los conocemos, y que se animen a dar algunas charlas y que nos den ya su punto de vista. Mi punto de vista ya lo conocéis todos sobre los temas, porque he dado tantas charlas que ya es que no me he podido transparentar más. Pero yo animo a todos vosotros y a vuestros amigos y que hagáis marketing por conseguir ponentes nuevos, gente que quiera pues esforzarse un poco, porque cualquier charla no se hace sola y que hay que trabajarla mucho, pues convencerles para que gasten en beneficio de los demás sus conocimientos. Nada más. Estupendo. Pues muchas gracias a todos por las aportaciones. Y ahora yo propongo que veamos un vídeo, es apenas 6 minutos, es sobre un tema, como he dicho antes, de la vocabularia. Sí, perdón. Sí, y después, si queréis, pues comentamos muy brevemente algunas experiencias que hayáis podido tener al respecto, y con esto cerramos este foro. Voy a compartir pantalla. Aunque últimamente parece que la actividad volcánica está ganando protagonismo en la zona atlántica, con las mediáticas erupciones de Islandia en marzo y las más recientes de la isla de La Palma y la del Etna en Sicilia, encadenadas en apenas unos días, la realidad es que solo en 2021 se han registrado otras 67 erupciones en el mundo, y casi todas se han registrado aquí. Es el conocido como el Cinturón de Fuego, un recorrido en el que se acumulan más de 450 volcanes en unos 45.000 kilómetros y que corre por toda la costa del Océano Pacífico, delimitado por las cordilleras de los Andes y los archipiélagos de Japón
Indonesia y Nueva Zelanda. Un conjunto de zonas cuya hiperactividad está causada por el movimiento de las placas tectónicas, que también provocan que en estas regiones se produzcan el 90% de los terremotos de todo el planeta. Las placas son inmensas secciones de corteza terrestre que flotan sobre un océano de magma fundido que se encuentra en el interior de la Tierra. Este magma empuja las placas entre sí provocando terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis. Esto ocurre en los llamados puntos de choque, los lugares donde las placas se hunden por debajo de la Tierra y que es conocido como el fenómeno de subducción. Y de entre las 7 principales placas tectónicas, la placa del Pacífico es la más grande con diferencia. Una placa inmensa que se está desplazando hacia el norte y que es la gran causa de la enorme actividad volcánica en el Cinturón de Fuego. En América del Sur, Chile es uno de los países más afectados. En la cordillera de los Andes se encuentra Nevado Ojos del Salado, una mole de casi 7.000 metros de altura, que es el volcán activo más alto del mundo. Y no es de extrañar, ya que Chile es uno de los países más afectados por los terremotos. En 1960, en la ciudad chilena de Valdivia, se registró un sismo de 9 grados de magnitud de la escala Richter, el terremoto más potente nunca registrado. El último, en 2010, dejó 753 muertos. En América Central, el arco volcánico se extiende desde Costa Rica hasta México. Aquí se encuentran volcanes activos, como el volcán Arenal o el Popocatépetl. Este último retornó a la actividad durante los años 90, tras pasar casi todo el siglo XX dormido, y ahora, según los controles, se encuentra en una fase de alta actividad eruptiva. A lo largo de la costa norteamericana, la placa se desliza horizontalmente, provocando fracturas como la falla de San Andrés en California, otra de las zonas con más alto riesgo de terremotos del planeta. Aquí en 1906, la ciudad de San Francisco quedó casi totalmente arrasada y se calcula que pudieron llegar a morir unas 3.000 personas. En 1989, hubo otro seísmo en la ciudad que se cobró la vida de 67 personas y que provocó daños por más de $5.000 millones. Pero los sismólogos esperan otro gran acontecimiento sísmico en la zona, aún más grande, al que llaman Big One, y cuyas consecuencias podrían ser inimaginables. Más arriba, en el estado de Washington, se encuentra el Monte Santa Elena, un volcán de 2.500 metros de altura, que en 1980 produjo la mayor catástrofe volcánica de Estados Unidos, una erupción de magnitud 5 en la escala IV, que causó una masiva avalancha de escombros, reduciendo la cumbre del volcán desde los 2.950 metros a los 2.500 actuales, y que reemplazó la parte alta por un cráter en forma de herradura de 1,5 kilómetros de ancho. El Cinturón de Fuego sigue desde Alaska, a través del mar de Bering, hasta Kamchatka, donde se encuentra otro cinturón de volcanes helados. Más abajo, en las islas volcánicas de Japón, destaca el monte Fuji, el más alto del archipiélago. Es considerado un volcán activo, pero con poco riesgo de entrar en erupción. Japón es uno de los países con mayor desarrollo de sistemas de alerta antisísmica y antitsunami, algo que no impidió que el seísmo de 2011 provocara la gran catástrofe de la central nuclear de Fukushima. Algo más abajo, la placa del Pacífico choca con la filipina, la australiana y la euroasiática, generando una serie de archipiélagos volcánicos muy peligrosos. Solo en Indonesia hay 41 volcanes activos. En 1883, el Krakatoa erupcionó provocando un cataclismo que destruyó el 70% de la isla. En 2018, el volcán volvió a entrar en actividad, provocando el fallecimiento de 300 personas y la desaparición de otra porción del archipiélago. En 2004, al lado opuesto de la isla de Sumatra, un terremoto de magnitud 9 provocó un tsunami con olas que llegaron a los 30 metros. Y a lo largo del mar de Filipinas, esta colisión entre placas tectónicas ha creado la depresión marina más profunda del mundo, la conocida como las Fosas de las Marianas, que llega a una profundidad de 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Si el monte Everest se desplazara hasta aquí, su cima estaría todavía más de 2.000 metros por debajo del agua. Y a pesar de que los geólogos estudian la frecuencia histórica de las grandes erupciones y terremotos, es imposible prever cuándo ocurrirá el próximo evento catastrófico. El Anillo de Fuego da muchos datos y seguirá siendo la región de la Tierra en constante tensión con la violenta naturaleza de nuestro planeta. Así, estamos obligados a desarrollar estructuras y edificaciones capaces de adaptarse a estas fuerzas incontrolables.
bien. Corto pero inquietante, ¿no? ¿Comentarios de vivencias personales en este sentido o que os parezcan oportunos? Bueno, nada, deciros que siento que por una cuestión de funcionariado, pues he llegado tarde hoy aquí con vosotros, que estoy muy a gusto de estar de nuevo de vuelta y que efectivamente es inquietante este corto vídeo que nos has puesto, pero vamos, si pides experiencias personales, pues yo tengo dos con respecto a terremotos, no con volcanes, pero sí con terremotos. Uno del que no me enteré, porque estaba volando de San Francisco a Los Ángeles y a mitad de mi vuelo y a mitad del recorrido, lo que quiere decir que estaba aproximadamente sobre el terremoto, se produjo un terremoto del que no me enteré, porque afortunadamente estaba muy alto y arriba no hay ninguna consecuencia. Esa es una no experiencia. Y la otra es que me pidió un terremoto mucho más al sur, en San José de Costa Rica, muy fuerte. Era un hotel como fue por la noche, yo estaba en el hotel, en la habitación, y fue como era un hotel en forma de ficha de dominó tumbada, diríamos, y entonces se notó más en las partes más alejadas del centro y en las partes más altas. Aún así, una habitación que estaba en la zona menos, que se movía menos, aún así se movió mucho. Yo estaba durmiendo y pensé que estaba en el avión y había mucha turbulencia, hasta que me di cuenta de que no estaba en el avión, era el edificio entero el que estaba temblando. Salimos de allí como pudimos todos, nos reunimos en las afueras, en el jardín, porque hubo varias réplicas hasta que fueron pasando y según se nos pasaba el miedo íbamos volviendo a las habitaciones para dormir. Pero sí que aprendí muchas cosas aquella noche, como por ejemplo colocarse o bien debajo de la cama o bien debajo de una puerta, porque la estructura de la puerta protege, etcétera. Y también aprendí otra cosa muy curiosa, que para tener una especie de alerta temprana de cuando se está aproximando otro temblor, es muy práctico y muy casero juntar dos copas de vino con agua, dos copas, y juntarlas, ponerlas de manera que no se toquen, pero que quede, digamos, 1 milímetro entre ellas. Porque así, cuando se acerca el próximo temblor, empiezan a temblar ellas, se tocan ya y suenan. Y de esa manera te avisa. Es curioso, pero bueno, es una forma de alerta temprana. Nada más, quería contar esa experiencia. Que me alegro de estar aquí. De acuerdo, Ángel, muchas gracias. Luis, adelante. Bueno, pues si nadie dice nada, yo os puedo contar alguna anécdota. Hubo un proyecto hace ya bastantes años, un proyecto muy importante del Estado en Canarias para estudiar y prevenir tanto terremotos como volcanes. En la parte que yo estaba comprometido era analizar los posibles gases que se desprenden antes de la erupción, y eso se hacía con un cromatógrafo de gases y un cromatógrafo de líquidos de alta presión y bueno, unas técnicas de análisis muy corrientes, muy conocidas, muy establecidas, por decirlo de alguna forma. Entonces estábamos allí en el campo y con todos los aparatos desplegados, las sondas puestas por todos sitios, y de pronto aparece un paisano por allí de la tierra y dice, ¿qué hacen ustedes aquí? Digo, pues mire, estamos intentando detectar cuando puede haber un volcán y unos sismos. Y nos dijo el paisano aquel, dice, no se fíen ustedes mucho de los aparatos. Cuando ustedes vean salir las culebras de su sitio y que empiezan a correr, vayan corriendo en la misma dirección que las culebras, que por ahí es por donde van los tiros. Simplemente ha sido un chiste así, una vivencia estúpida.
Estupendo. Tiene su aquel. Miguel Ángel. Perdón, las experiencias yo no he tenido de ningún volcán ni de ningún terremoto. Lo que sí tengo en la experiencia es que sobre uno de los temas que apunta el vídeo al final, les dice, tenemos que construir edificios que resistan los terremotos. Y eso es muy importante porque esto me lleva a recordar el terremoto que hubo aquí en Lorca, y que hubo tanto destrozo, inclusive yo no sé si hubo algún muerto, pero vamos, heridos y pérdidas económicas fueron muy grandes. Y era consecuencia de que los edificios no estaban construidos con el cálculo de estructura correspondiente. Yo eso, como anécdota, lo que puedo contar es aquí, cuando yo he hecho algún edificio aquí en Madrid, por ejemplo, que lo había calculado, el calculista había calculado la estructura, era una estructura de hormigón, y resultaba que los pilares de arriba tenían más armadura metálica que no los pilares de abajo. Y entonces me dice el constructor, dice, oiga, esto está mal, tienen que cambiar el hierro porque no pueden tener los de arriba más que los de abajo. Y dice, sí, es que usted no sabe calcular estructuras, vamos, no ha sabido que esto se ha calculado pensando en los terremotos. Y es una anécdota nada más que quería contar, y sobre todo tener en cuenta la importancia que tiene la construcción de los edificios y las estructuras de los edificios. Por ejemplo, con estructuras de vigas simplemente apoyadas, eso no resiste un terremoto ni para atrás. Muy bien, Miguel Ángel. Joaquín, ¿tienes algo que contarnos? Sí, yo tuve una experiencia verdaderamente impresionante y que la viví muy intensamente, porque en el viaje a Islandia me encontré con la falla entre la placa euroasiática y la placa americana. Estuve paseando por ella y la verdad es que me sentí con todas las fuerzas de la Tierra que podían aplastarme en ese momento, lo que era efectivamente esa capa terrestre. Tengo una foto, no sé si podré compartirla porque no la he pasado al PowerPoint, pero lo voy a intentar porque sí la puedo tener en pantalla, y voy a dar a compartir y me dice que me has inhabilitado la función de compartir. ¿Me puedes habilitármela? Estoy en ello. Ahí va. Sí. Sí, aquí tengo la foto. Aquí tenéis la falla entre las dos placas tectónicas. Es verdaderamente impresionante, como veréis. Bueno, toda la isla es verdaderamente alucinante. Es un viaje, desde luego, a cosas de la naturaleza que no conocemos para nada en absoluto y que, por supuesto, recomiendo. En algún momento puede ser que haga alguna pequeña charla, no me puedo dar más allá de un cuarto de hora o 20 minutos, pero es verdaderamente impresionante. Una anécdota que os cuento de este viaje es que me volví a leer lo que ya había visto, me había leído en mi infancia, en mi juventud, de Julio Verne, y la verdad es que cuando llegué a la isla prácticamente tenía la sensación de haberlo visto todo. Toda la parte de la isla, tal y como lo describe él, es verdaderamente fantástico. Tengo fotografía con los caballos, que prácticamente son unos ponis, con los géiseres, con toda la naturaleza que hay allí, y es verdaderamente alucinante. Para que veáis esta falla. Y con esto pues os dejo.
Estupendo. Muy bien. Javier, tienes alzada la mano, ¿no? Vamos a ver, yo quería comentaros una cosa y proponeros otra. Vamos a ver, yo, aunque hace 50 años de eso, estudié ingeniería de minas y hice la especialidad de geología y geofísica. Y una de las cosas que más me han alucinado desde que he empezado o entró en erupción el volcán de Canarias es la cantidad de chorradas que he oído en la televisión. Y no sé si sería adecuado organizar una jornada cuando cupiera dentro de nuestro programa para explicar a la gente de verdad qué es un volcán, cómo funciona, por qué funciona, cómo ocurre, porque yo no sé vosotros, pero yo estoy oyendo muchas tonterías en la televisión, intentando seguir el fenómeno, porque es alucinante lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. Puede explotar la isla entera. Y poca gente sabe que hay 3 islas más conectadas a la misma fosa volcánica. Entonces, puede ser muy gordo lo que está ocurriendo ahí. Sí. Bueno, sí, en la comisión hablamos de preparar algo sobre esto y por eso simplemente he puesto un vídeo muy breve al respecto, pero yo creo que sí, que tendría sentido preparar algo después, más adelante, vale. Ya lo hablamos. Gracias, Vale, sí. pues hablamos. Ángel. Sí, a propósito de lo que contaba antes Miguel Ángel sobre cómo mejorar las viviendas, la estructura de las viviendas para que soporten seísmos de magnitudes importantes. He recordado otra experiencia que tuve cuando el famoso terremoto de México en el año, no sé, 86 o por ahí, estuve allí y vi barrios enteros destruidos. Y sin embargo, entre todas las casas que estaban pues como aplastadas, se veían como si fueran capas y eran nada más que los suelos de varias viviendas puestas así, apelmazadas unas con otras. Y sin embargo había allí un rascacielos bastante alto que estaba intacto y nos contaban que es que estaba construido con técnicas japonesas. Poco más o menos entendí que los pilares estaban como flotando, de manera que cuando se movía el suelo, el edificio permitía con cierta flexibilidad moverse de unas formas así que todos imaginamos, pero mantenerse de pie. Quizá sobre eso Miguel Ángel nos pueda contar más. Y para añadir una tontería a las que dice Javier, que ve en la tele, yo os diré que hablamos aquí de fallas, pero donde más fallas hay es en Valencia. No sé si lo he estudiado. Muy bien, Ángel. Nos quedan dos intervenciones más y luego yo también voy a intervenir. Seamos breves porque ya se está alargando esto, simplemente una sugerencia. Adelante, Luis, y después José Manuel. Luis. Bueno, pues no era mi intención hablar, no sé por qué ha salido ahí mi mano, pero simplemente decir que estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Javier, de que las cosas que estamos oyendo por la radio y la televisión sobre este último volcán en La Palma, que es que son esperpénticas muchas de ellas, pecados mortales absolutamente científicos que dicen una serie de cosas, pero en fin, los periodistas y los medios de comunicación ya sabemos cómo son. Venga. Muy bien. José Manuel. Oye, yo es una anécdota casi cómica, pero que la recuerdo muy bien porque hace ya no me acuerdo cuántos años estábamos en una reunión en el JPL, en el Jet Propulsion Laboratory, que como sabéis está cerca de Los Ángeles. Era una mesa larga de reuniones, me parece que éramos del orden de unos 20. Estaba la delegación australiana, nuestra delegación española y todos los locales de allí de JPL. Bueno, discutiendo, seguramente estábamos discutiendo de presupuestos, que es un tema un poco aburrido. Y bueno, pues estábamos dando datos y tal, y de repente estábamos levantados dando nuestros datos, y de repente todos los locales desaparecieron inmediatamente debajo de la mesa.
nos quedamos alucinados como diciendo, pero ¿esto qué? ¿Es que no quieren oír o qué? Bueno, obviamente tanto los australianos como nosotros estábamos alucinados. Pasó el momento, nosotros no habíamos notado nada especial, pero se ve que están allí tan sensibilizados y tan entrenados que en el momento que hay un pequeño síntoma, se meten debajo de la mesa o de un dintel o lo que sea. Y claro, ya nos explicaron y pensamos, bueno, pues la próxima vez nos meteremos nosotros también. Pero bueno, es un comentario, ya digo, casi cómico. Y luego, pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Realmente cuando se ve la televisión, pues te puedes creer o no creer lo que te cuentan, pero si hablan del tema que conoces un poco a fondo, te das cuenta de que hay mucha mala prensa, mucha mala calidad de información, ¿eh? O sea, yo recuerdo, porque bueno, en la estación, siempre que había algún momento importante y tal, pues venía de la televisión o de la radio y tal, y venían pues periodistas. Entonces yo, en más de una ocasión, pues venía un periodista que acababa, con los medios de televisión y tal, que acababa de estar entrevistando a unos jugadores de fútbol y tal, y ahora venía a entrevistarme a mí para hablar de Marte, y obviamente pues no sabía de qué iba la cosa. Entonces les decía, bueno, esperar, y os digo las preguntas que tenéis que hacer, y yo contesto el tema, pero la información de tipo rápida y tal, de noticias, en general es bastante mala. Sí, da la impresión de que están rellenando el tiempo porque no tienen más remedio, ¿eh? Y entonces, claro, dicen cosas, pues esto, ¿eh? Muy bien, bueno, tenemos una mano más. Marichu, José María, adelante. Vamos a ver si no se nos va la cobertura, que está fatal. Únicamente yo quería recordar el terremoto que hubo en Madrid en 1968. Y cómo toda la cama se... ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me levanté y vi que mi madre no me había llamado? Y de repente empecé a pensar, porque no nos habíamos casado, nos casamos en el 69, pero ya teníamos toda la casa montada, y mi pensamiento se fue a la cristalería y vajilla que ya teníamos en la vitrina de nuestra nueva casa. Simplemente era recordar aquel suceso. Bueno, parece que hay una conexión inestable. Bueno, yo cuento muy brevemente experiencias en esto. Por cierto, yo he viajado bastante a Chile, a Santiago de Chile y a otros puntos de Chile. Allí los terremotos de menos de 7 dicen que no les preocupan, ¿eh? Han hecho además bastante recientemente, los últimos, no sé, la última década, han levantado la torre más alta que hay en la costanera, en Santiago, la torre más alta que hay en Sudamérica, en Iberoamérica. Entonces, bueno, parece que en esto están bastante acostumbrados ya a no tener en cuenta a los de 3,5, una cosa así, que por cierto en Madrid hubo uno, no sé si hará unos 10 años u 8 años y tal, que se notó un poquito. Bueno, en cuanto a volcanes, yo tuve una época que iba bastante también a Ecuador, concretamente a Ambato. Ambato está en un punto céntrico entre 3 volcanes, el Cotopaxi, el Tungurahua y el Chimborazo. Bueno, pues la última vez que estuve allí se puso activo el Tungurahua y soltó lo que no está escrito. Entonces yo simplemente voy a decir que una mañana apareció todo lleno de cenizas y tal, y al día siguiente cuando me monté en el avión y me volví a casa me quedé muy contento, ¿eh? Porque algunos de los interlocutores y tal decían que habían puesto cintas en sus ventanas y que no podían dormir de la vibración de las ventanas y la casa y tal. Y estaba el Tungurahua estaba a una distancia bastante considerable de Ambato. De hecho, desde Ambato, donde estaba yo, que era una especie de montículo, se veían los 3 volcanes más o menos equidistantes, ¿no? Y la otra fue que es posible que fuera el mismo momento que has comentado, Ángel.
Si fue a finales de los 90 o el 91, una cosa así, el de San Francisco, yo vivía entonces en Nueva York y teníamos una reunión al día siguiente. Y me acuerdo que para corroborarla y demás, pues intenté hacer varias llamadas telefónicas porque precisamente la reunión era en San Francisco. Nadie contestaba. Hasta que llegó alguien, abrió la puerta y dijo, oye, ¿sabes que vas mañana a San Francisco? ¿Sabes que ha habido un terremoto y está todo cortado, todas las líneas cortadas, todo cerrado, todo tal? Retrasamos una semana y cuando fui, entonces encontré que el Bay Bridge, que cruza Oakland, estaba hundido en una gran parte. Había calles hundidas totalmente que estaban acordonadas y tal. Y claro, la gente, ¿cuál era el clamor? Me da igual que venga un terremoto, yo voy a seguir viviendo en San Francisco. Es decir, que es asumir, vivir en el sitio que te gusta, aún con este tipo de riesgo. Muy bien. Y nada más, queridos amigos, amigas, si os parece, con esto cerramos este inicio de foro de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y os esperamos en las siguientes ediciones.